Bienvenidos a Curioso Mundo. El mal de ojo. El mal de ojo es una creencia popular supersticiosa, según la cual una persona tiene la capacidad de producir mal a otra con solo mirarla. ¿Es esto posible? Si vamos a la parte anatómica, no lo es. El ojo humano es meramente un órgano diseñado para captar las ondas electromagnéticas, la luz, a excepción de la infrarroja. Y esa es su función. Él solo recibe, no emite. Sin embargo, la creencia de que por medio de ellos se puede emitir alguna especie de energía ha estado presente desde los inicios de la misma humanidad. Frases como "una mirada vale más que 1000 palabras", "siento que me observan" o "si las miradas mataran", reviven inadvertidamente la creencia en otro tiempo casi universal de que el ojo humano tiene el poder para causar el daño. Se piensa que el temor al mal de ojo surgió del terror del hombre primitivo a ser observado por animales salvajes, tribus hostiles, espíritus malignos o dioses recelosos de su éxito humano. Aunque también hay referencias religiosas, tal como la cita que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 9. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el séptimo año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Antes del desarrollo de la ciencia médica, las enfermedades y la muerte se atribuían con frecuencia a las miradas malignas. Se dice que los niños pequeños y los animales eran particularmente más vulnerables por su débil energía mental. Se hacía responsable al mal de ojo de la impotencia masculina y de la frigidez femenina, así también como de la pérdida de las cosechas. Eran sospechosos de causar el mal de ojo hombres y mujeres con algún defecto físico, y que por consiguiente envidiaran a sus vecinos. Por eso, jorobados y enanos inspiraban desconfianza, así como los piscos, los ojizainos y los cejijuntos. También incluía a quienes tuvieran anomalías en sus ojos, tal como es el caso de quienes tienen estrabismo. Heterocromía. Aniridia. Albinismo. Anillo de Kayser-Fleischer. O por el simple hecho de tener el color del iris de un color poco común al habitual. Por ejemplo, las personas de ojos de color claro eran consideradas como portadoras o transmisoras de esta maldición. Incluso recurrían a la teoría de que todos los seres humanos tienen un ojo invisible llamado tercer ojo, que se dice se encuentra en el centro de la frente. Por lo tanto, se pensaba que las personas podían enviar una maldición utilizando su tercer ojo. Y hablando de maldiciones, en el siglo XVI y en parte del XVII, cuando se decía que las brujas destruían a sus víctimas con el poder de su mirada, incontables mujeres encontraron su muerte en la hoguera, acusadas de hechicería. Y es que muchas de ellas fueron ejecutadas por el simple hecho de que alguien hubiese muerto días después de que alguna de ellas lo hubiese visto. Los jueces tenían tal horror a ser embrujados cuando dictaban una sentencia que muchas veces se obligaba a la acusada a entrar de espaldas a la sala del tribunal. Los métodos de protección al mal de ojo adquirieron una completa variedad de formas,
En Portugal, por ejemplo, las gentes se protegían con ramos de salvia, y en el sureste de Europa se recurría al ajo, sobre todo por parte de los esclavos. También con un ritual llamado sematiasma, que consistía en una oración silenciosa en la que el posible afectado y el curandero empezaban a bostezar repentinamente. Este ritual se ha incorporado a otras tradiciones religiosas, tal como la católica, en donde se utiliza la señal de la cruz. En España, en la región de Murcia, se usa como protección la cruz de Caravaca. En el País Vasco y en Navarra, el mal de ojo era conocido como beguisco, y Betadur es el nombre que recibe la fuerza mágica que supuestamente se encuentra en el interior de los ojos. Los antropólogos creen que se usaba para contrarrestarla amuletos de bronce y de plata desde la Edad de Bronce. En Álava todavía se cuelgan cencerros a las vacas, como residuo de los antiguos amuletos que hacían ruido para ahuyentar a los males que se creía acechaban al valioso ganado. Los beduinos rualas del norte de Arabia llevan dos canicas a todas partes. Una, que es negra, les ampara durante las horas de la noche, y la otra, que es de color blanco, hace lo mismo pero en el día. Por otra parte, en el Congo, la gente cree que las personas con mal de ojo pueden reconocerse por su estrabismo y su mal carácter. Es por eso que a estas personas se les trata con mesura y se les ofrece cerveza y tabaco. En Roma, las gentes creían que el falo era el mejor método de defensa en contra del mal de ojo. Esta práctica fue llamada fascinum. Se utilizaba el cuernecillo, cuerno pequeño, a manera de talismán. También el cornicelli, que era parecido a un cuerno de antílope. Según los expertos, los romanos se protegían del mal de ojo con imágenes sexuales en sus talismanes. Esto para distraer a la bruja y así evitar ser malditos. En Bangladesh, las chicas jóvenes se pintan un punto dibujado sutilmente detrás de sus orejas, mientras que en Nepal ese punto va dibujado en la frente de los bebés. También en los niños se acostumbra a pintarles los ojos de negro. Para esto utilizan una sustancia llamada col. En el antiguo Egipto se dibuja el ojo de Horus o Utyad, el cual se decía que era el ojo del dios de los cielos. Su ojo derecho también es utilizado a manera de protección. En Irán, Irak y Afganistán se utilizan oraciones tradicionales para la cura o desvío de maldiciones de mal de ojo. Una práctica es quemar en carbón las semillas de la planta aspan. Se dice que el humo fragante tiene efectos curativos en todas las personas. Acto seguido realizan una oración zoroastriana. En la India, el mal de ojo es conocido como drishti y se dice que se puede curar por medio de un ritual religioso llamado aarti, aunque el proceso de eliminación puede ser muy complejo dependiendo de cómo el mal de la maldición haya afectado a la víctima. El ritual hindú implica una llama sagrada en un plato, la cual se mueve alrededor de la cara de las personas que supuestamente están afectadas. En Turquía se escriben frases del Corán en las paredes exteriores de las casas, esto con el fin de establecer una especie de barrera sagrada en contra de la influencia perniciosa de los ojos. En este país, el talismán más frecuente es conocido como nazar, ojo apotropaico u ojo turco, que es una piedra con círculos concéntricos y en forma de gotas, y es tan popular que la misma imagen fue utilizada como un símbolo en las coletas de los aviones pertenecientes a la compañía aérea turca Fly Air. También es utilizado en el logotipo de CryEngine, un motor de juegos diseñado por Crytek, una compañía de videojuegos fundada por 3 hermanos de procedencia turca. Por último, en Asia, los monjes budistas recomiendan no contar a nadie ningún proyecto o idea antes de que ésta se haga realidad. Aseguran que toda meta u objetivo, antes de cristalizar, puede ser destruido por una envidia,
celo o pensamiento negativo y consiga echarlo a tierra. Que la mejor forma para protegerse de estos males es manteniendo nuestros planes en el más profundo secreto. Otra contra muy popular es el uso del color rojo, pues este es considerado como protector. Es por eso que en el siglo XVIII se creía en toda Europa que era el símbolo de la sangre y de la salud, preservando a todos aquellos que con él se vestían. En Italia, las novias se cubrían la cabeza con grandes velos rojos. En Rumanía, los bueyes llevaban trapos del mismo color atados a los cuernos. También, los labradores escoceses ataban con hilo rojo a los rabos de sus reses cintas rojas o cruces de madera de fresno sagrado. Y es bien sabido que a los niños recién nacidos les atan cintas rojas alrededor de las muñecas. Los persuadidos de que sus desgracias se debían al mal de ojo, procuraban zafarse de la maldición arrojando agua sobre las huellas de los pies del posible autor de sus males. También pisando los zapatos nuevos de un familiar o de un amigo, esto como mecanismo para evitar la envidia. Otra cosa bastante reprobable en la sociedad actual era la de escupir a los bebés y a las mujeres embarazadas. Esto porque se tenía la creencia de que la saliva era un líquido protector. También la interposición de objetos considerados como mágicos, tales como las estampillas de los santos y las oraciones. Por otra parte, en Latinoamérica se utiliza como método de protección contra el mal de ojo las plantas y los amuletos. Curiosamente, las plantas son particularmente sensibles y por ello son las primeras en recibir el efecto nocivo del mal de ojo. Es por eso que éstas se secan. Sin embargo, es común escuchar que para ahuyentar las malas energías se emplea la sábila o aloe vera, esto en la entrada de las casas, así como atados de ruda, romero, albahaca, orégano, perejil, diente de ajo e inclusive de rosas. Los gatos domésticos son particularmente resistentes a estas maldiciones, cosa que no se puede decir de los perros, pollos, cerdos, patos y gallinas. También se emplean en las casas amuletos de carácter apotropaico, tales como la figura de un águila en un pórtico, un espejo apuntando hacia la entrada de las viviendas, crucifijos en las esquinas, escobas tras la puerta principal, la famosa herradura que se encuentra sobre ella y la tradicional mano de Fátima, también conocida como Hansa o Ansá, entre muchas otras. Entre los amuletos portables, por así decirlo, encontramos una semilla llamada ojo de venado. También cuentas de vidrio llamadas chaquiras, que son de color rojo y negro. También encontramos collares de ámbar y el gris, un amuleto protector que se dice atrae la buena fortuna y ahuyenta los pensamientos negativos. Otro muy comentado es la cigúa o puño de azabache. Y hablando de manos y puños, comento que, según la tradición judía, el mal de ojo, conocido como Shiur Ain Hara o Ayin Hara, se evitaba nombrando una frase sagrada, mientras que se hacía una posición específica con las manos. Esta posición consiste en tomar el dedo pulgar de la mano derecha, aprisionarlo con los dedos de la mano izquierda, exceptuando el pulgar, y a su vez continuar con los otros 4 dedos restantes de la mano derecha. Y sí, suena confuso, mas no es la única posición de manos que se usa para evitar el mal de ojo. Existe otra que es conocida como figa, higa o higo. Esta posición se hace con una mano apretada, usualmente es la derecha, y se supone que es una posición de poder. La idea de esta seña es colocar el dedo pulgar entre los 2 dedos siguientes, es decir, el dedo índice y el dedo medio, esto mientras se cierra el puño. La curiosa figura fue utilizada ampliamente en Galicia como protección en contra de las meigas, es decir, hechiceras cuyo cometido era megar, esto es, hacer el mal a las personas y animales solo por gusto.
esta posición, mágicamente, significa una seña de rechazo y burla en contra del mal, aunque su origen es bastante dudoso. La leyenda galiciana dice que esta protección fue la que evitó que un sacerdote fuera llevado a la fuerza por el demonio, mientras que en Italia esta posición fue conocida como mano fico y era la representación de los genitales femeninos. Por supuesto, al igual que su homóloga, la señal del dedo medio era usada como un gesto grosero o a veces como un gesto de desprecio. Lo mismo sucede en Turquía, donde es conocida como nak, mientras que en los países de habla inglesa, esta posición es usada en los juegos de niños para simular la nariz de un niño en un rostro, mientras que en Brasil es el símbolo de los buenos deseos. En fin, hay una señal que se considera clásica del mal de ojo, y consiste en que uno de los ojos se hace más chiquito. No es el ojo como tal, sino que se medio cierra el párpado. Este fenómeno se conoce como ptosis palpebral, y claro, puede ser provocado por una infección en los ojos. Pero en una persona normal, sana, que de pronto, después de haber estado en un evento, presenta este síntoma, se dice inmediatamente que tiene mal de ojo. Un punto a resaltar es la forma como en México abordan este tema. Se dice que el mal de ojo lo puede retirar un sanador por medio de un ritual específico, el cual incluye un huevo de gallina. La idea de esto es que al pasar el huevo sobre la persona afectada, éste se impregne y absorba la maldición que éste porta. Al final, el huevo es desechado y se continúa el ritual con algunas prácticas adicionales, tales como incorporar la forma de la cruz en varias etapas. También, cuando el afectado es un niño, hay varias formas variopintas para retirar este mal. Una de ellas consiste en flotar suavemente alrededor de las órbitas oculares, con el ombligo de una persona del sexo contrario al del enfermo. En algunos lugares de la provincia mexicana todavía se acostumbra a guardar el cordón umbilical de los recién nacidos. También suelen tallar o tapar al niño con alguna prenda de ropa usada y sudada de los padres. Y si se sabe quién fue la persona que posiblemente causó el daño, se le pide que cargue al niño o que le dé una palmada. Y si esta fue una mujer embarazada, se le pide que haga lo mismo, pero que luego se aleje, pues se dice que las mujeres embarazadas también pueden portar este mal. Para concluir, todos hemos oído hablar en algún momento sobre esta posible maldición. Pero, ¿se tratará de simple superstición? ¿O realmente existirá algo de cierto en todo esto? Me gustaría leer sus opiniones. Por favor, déjenlas en la caja de comentarios. Por el momento, si les gustó este video, por favor compártanlo y denle pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal, Curioso Mundo. Más videos interesantes, pulsa en el que gustes.